Para que los políticos al servicio de los señores feudales colombianos se puedan robar el país, es necesaria una guerra que se libra a bala en los territorios y con mentiras en los medios de comunicación. Los que se oponen a cualquiera de los dos métodos, pues los persiguen o los exterminan. Por eso nadie mejor que uno de los periodistas de investigación más brillantes y valientes de la historia del país para que nos cuente cómo y a qué precio el uribismo ha construido esa posverdad. Presten mucha atención, porque las suyas son palabras mayores. Julián Martínez, bienvenido. Hola Pablo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, qué gusto saludarte y buen día para ti también. Muchas gracias. Bueno, lo primero decirte que eres el primer periodista que entrevisto y que yo no soy periodista. Yo soy un señor que tiene un computador y una conexión a internet, que no pertenece a ningún partido político y este es un canal no monetizado, independiente, pues que se dedica básicamente en el sentido más amplio de la palabra a la defensa de derechos humanos. Entonces aquí se le da voz a las víctimas de crímenes de Estado, a los líderes sociales, a los grupos progresistas, y estar ante uno de los gigantes del periodismo de investigación de Colombia pues es un honor, hermano, de verdad. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti por tenerme en ese concepto. Eso me da muchos estímulos para seguir en la batalla. Concepto que te has ganado en el corazón de millones de colombianos, porque el periodismo o es de investigación o no es periodismo, ¿sí o no? Es que si ustedes no se dedican a cuestionar el poder, entonces ¿a qué se dedican? ¿Qué opinas tú de esta gente que hace otro tipo de periodismo? Sin duda alguna, el periodismo es un ejercicio investigativo. No hay periodismo si no hay investigación, porque la investigación es lo que le da los elementos que el ciudadano del común no tiene. Y esos elementos al ciudadano del común le van a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, en algunos casos, el periodista tiene la labor como de controvertir algunas de las opiniones mayoritarias que hay en Colombia. Pero asimismo sucede con las corrientes políticas, con el contexto, con las relaciones de un político. Yo creo que Colombia es un gran país para ejercer periodismo. Lástima que la censura, ahora además del posible asesinato que pueden producir contra un reportero en Colombia, pues también los poderosos han encontrado una estrategia muy grande que va enlazada con la crisis de los medios de comunicación y la ausencia de financiación y de conseguir recursos para hacer periodismo independiente y libre. Pero a la misma vez, hoy en día nosotros, por ejemplo, yo también tengo mi canal de YouTube. Desde ese canal, pues, hago los planteamientos que a mi manera de ver desde un ejercicio independiente, hago sobre los temas que investigo. Antes era más difícil tener voz si uno no estaba en un medio influyente de los poderosos en Colombia. Cuéntale a la audiencia internacional, Julián, ¿qué es la ñeñe política? La ñeñe política es un escándalo político-judicial en Colombia que revela que el presidente Iván Duque logró su elección por la compra de votos de un narcotraficante llamado José Guillermo Hernández, alias el Ñeñe Hernández, quien hizo campaña con el candidato Iván Duque. O sea, recorrieron especialmente los departamentos de Cesar y departamento de La Guajira, que es el norte de Colombia. Y este tipo era el jefe de finanzas de una organización del narcotráfico que pertenece a un señor que está capturado que se llama Marquitos Figueroa, que es el jefe de una organización paramilitar que está matando líderes sociales en Colombia, pero que además pues está sacando cocaína por Venezuela. Este tipo, que fue asesinado el 1 de mayo de 2019 en Brasil, aparece haciendo campaña con el presidente Iván Duque y como era un narcotraficante y estaba investigado por un crimen en Barranquilla, la policía y la fiscalía llevaba una investigación sobre este homicidio, entonces tenían interceptado el teléfono de Ñeñe Hernández y en el teléfono de Ñeñe Hernández se encuentran conversaciones
y los audios de cómo él está, por orden de Iván Duque y Álvaro Uribe, comprando unos votos en La Guajira ante la angustia que les generaba perder con Gustavo Petro el 17 de junio de 2018, que era un domingo el día que se llevó la segunda vuelta, y que está perfectamente probado, por eso se llama la ñeñe política, que un narcotraficante aportó dineros y aportó trabajo político para la campaña de Iván Duque, pues con el clan de los Génico, y vemos cómo el Ñeñe Hernández dejó su Instagram abierto, lo que se convirtió como en un problema para el gobierno, porque en el Instagram del narcotraficante aparecen todas las fotografías con el presidente Iván Duque, y con Gonzalo Guillén nosotros empezamos a hacer todo un trabajo periodístico en la nueva prensa.com.co, que hemos publicado ya 19 artículos de esta investigación, en donde por lo demás descubrimos que el piloto de la campaña de Iván Duque a la presidencia era un miembro del cartel de Sinaloa que se mató llevando cocaína en Guatemala en diciembre de 2019, y ahí mostramos toda la relación política que tiene todas estas bandas del narcotráfico con Colombia. O sea, fue por casualidad que descubrieron en esas interceptaciones de la fiscalía, por casualidad se descubre entonces la relación de ese narcotraficante con la campaña del presidente. Claro que sí, porque, por ejemplo, acuérdate que el audio que genera el escándalo se produjo el 3 de junio de 2018. El Ñeñe Hernández habla con una señora. ¿Y quién resultó ser la señora? La secretaria privada del senador, del entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Y empiezan a hablar primero de la angustia que tienen porque el candidato Gustavo Petro era fuerte, eso les generaba miedo. Entonces el narcotraficante empieza a contarle a Calla Daza, que es la asesora de Álvaro Uribe, pues cómo están comprando votos, especialmente en La Guajira, que históricamente ha perdido el uribismo. De hecho, en la investigación que hicimos con Gonzalo Guillén, encontramos declaraciones del fallecido Carlos Holmes Trujillo y del senador José Obdulio Gaviria, exactamente en La Guajira, en los municipios en donde el Ñeñe Hernández había comprado los votos, con un programa que se llamaba Duquesas con Duque, y nosotros mencionamos quién es la señora Leonor Mancenet Serrano, directora del Centro Democrático en La Guajira, está mencionada en estos hechos. El Ñeñe Hernández, el senador José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria es de la familia de Pablo Escobar. Ah, vale. Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es el olfato periodístico que tuviste, porque creo, me vas a corregir si no es así, que Álvaro Uribe lamentó el asesinato de Ñeñe Hernández, y entonces a raíz de eso empiezas tú a investigar y te das cuenta que además estaba invitado a la posesión de Duque. ¿No fue así más o menos que empezó todo? Claro, es que hay muchos elementos que, a pesar de que el gobierno de Colombia ha intentado vender la imagen de que este era un fantoche que se les hacía detrás, en realidad el narcotraficante era alguien importante en la campaña, que fue invitado por Iván Duque a la posesión presidencial del 7 de agosto de 2018, pero con muchos más ingredientes. Por ejemplo, el 6 de agosto de 2018, un día antes de la posesión presidencial, al presidente electo Iván Duque le hicieron una fiesta aquí en el norte de Bogotá, en un restaurante que se llama Andrés Carne de Res. Era una fiesta privada, tan privada que invitaron, por ejemplo, al expresidente de Perú, Alan García, y fueron otros personajes del uribismo. ¿A quién invitaron? Al narcotraficante Ñeñe Hernández, que aparece en unas fotografías que nosotros publicamos en la Nueva Prensa. Entonces hay muchos elementos que relacionan directamente a Iván Duque con este narco, y por supuesto, pues esta es una relación de la que Álvaro Uribe no es ajena, a quien toda su vida política lo ha rodeado el narcotráfico. Pero para una audiencia internacional, Julián, podemos decir que hay pruebas fehacientes de que hay una relación directa de Pablo Escobar con Álvaro Uribe, y de Álvaro Uribe con el narcotráfico, con el cártel de Medellín, con el cártel de Sinaloa. Sí, correcto. Todas esas relaciones existen y son así. En primer lugar,
Desde que Álvaro Uribe era muy joven, eh, empezó a tener relación con el narcotráfico. Por ejemplo, él tenía su familia, su papá, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido testaferro de la familia Ochoa, que la familia Ochoa la familia Ochoa es uno de los patriarcas del narcotráfico en Colombia, que era miembro del cartel de Medellín, y a través de los Ochoa es que los Uribe empiezan a ser súbditos del cartel de Medellín y de Pablo Escobar. Entonces, por ejemplo, a finales de los años 70, un jovencito sin mucha experiencia en el servicio público reemplaza al asesinado director del Aerocivil que duró un mes en el cargo porque se negó a darle las licencias a los aviones del cartel de Medellín que transportaban la cocaína de Colombia hacia cualquier parte del mundo. Estás ¿Sí? hablando de un jovencísimo Álvaro Uribe. Correcto, entonces el presidente Turbay nombra a Álvaro Uribe en la Aerocivil y Uribe le entrega al menos 250 licencias al cartel de Medellín, lo cual implicó una internacionalización de la cocaína de forma impresionante. El director del Aerocivil en Colombia no duraba más de un mes en el cargo porque al negarse a darle las licencias a los aviones de los narcotraficantes lo mataban. Perfecto. Eso sucedió con Fernando Uribe Senior, que fue asesinado en febrero de 1980. Al ser asesinado este tipo, el cartel de Medellín compra esa cuota burocrática a través de Alberto Santofimio Botero y meten a Álvaro Uribe como director del Aerocivil. Y Álvaro Uribe, al servicio de Pablo Escobar, otorga todas las licencias que se habían negado a entregar el anterior director del Aerocivil, que duró un mes en el cargo, y que Uribe sí duró 23 meses en el cargo. O sea, Uribe sí logró durar casi 2 años, hasta lo condecoraron. Sí, porque por lo demás toda la documentación que yo estoy hablando se desapareció, la quemaron, pero quedaron muchos rastros, como por ejemplo que la familia de Uribe era la dueña del helicóptero Hughes 500 y que apareció en Tranquilandia el 11 de marzo de 1984 en un operativo que hizo el ministro asesinado Rodrigo Lara Bonilla. O sea, nosotros hablando de crímenes que por lo demás están en la impunidad, ocurridos en Colombia hace 35 años y que tienen que ver directamente con quien posteriormente fue presidente de Colombia. Y que hoy en día Uribe no ha perdido vigencia porque Uribe es el jefe del presidente de Colombia. Uribe tiene en este momento cooptados los organismos de control, tiene cooptada la justicia, la Corte Suprema hizo una investigación juiciosa y probó unos hechos criminales en los que él participó manipulando testigos, renunció a su fuero, pasa su investigación a la fiscalía, no pasa nada con él. Entonces es un tipo súper vigente que terminó muchísimo más poderoso que el propio Pablo Escobar. Julián, yo te puedo decir que aquí, por ejemplo, el jefe de la oposición, Pablo Casado, del Partido Popular en España, lamentó profundamente el hecho que fuese detenido el expresidente Uribe. Es un tema relacionado con un aliado y amigo de España, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Yo, después de escuchar al presidente de Colombia, Iván Duque, y de escuchar al presidente de la IDC, Andrés Pastrana, yo como vicepresidente de esa organización internacional, también tengo que decir que admiro a Álvaro Uribe y reconozco la labor que hizo para acabar con el terrorismo, con el narcoterrorismo en Colombia, para hacer que recuperaran los colombianos la libertad y la prosperidad. Y yo confío en que la justicia de Colombia no se va a ver presionada por estos enemigos de Álvaro Uribe que llevan ya 2 décadas intentando esparcer infundios sobre su persona. Yo tengo que decir que el pueblo español está muy agradecido a Uribe. Esto nos hace ver
pues la imagen tan diferente y tan distorsionada que se tiene en el exterior a veces de las cosas que pasan en Colombia. Por ejemplo, a mí me gustaría que nos contaras, porque una de tus primeras investigaciones fue sobre el asesinato del grandísimo periodista Guillermo Cano, el director del Espectador. ¿Qué relación tiene o tenía Uribe con ese crimen? Mira, uno de los testaferros del cartel de Medellín es un tipo que se llama Luis Carlos Molina Yepes. Era conocido como el cambista del cartel de Medellín, entonces él tenía distintas casas de cambio en Bogotá. Aquí llegaban los dólares de la cocaína del cartel de Medellín y el man se ingeniaba para lavar eso, ¿sí? Entonces el tipo era un multimillonario a inicios de los años 80, que era dueño de algunos de los aviones del cartel de Medellín a los que Álvaro Uribe les otorgó la licencia. Por ejemplo, en la serie Matarife, más o menos como en el capítulo 3 y 4, aparece la investigación de Gonzalo Guillén de Colprensa, que muestra que Luis Carlos Molina, miembro del cartel de Medellín, resultaba uno de los beneficiarios de Álvaro Uribe, porque sus aviones terminaban con los permisos que la aeronáutica civil pedía. Entonces, Molina, como él tenía tanto dinero, pues era uno de los testaferros del cartel de Medellín, él tenía una firma que se llama Confirmesa. Y en la junta de directiva de Confirmesa, el 18 de septiembre de 1983, fue nombrado a Álvaro Uribe Vélez, que esta empresa es del cartel de Medellín, ¿sí? Uribe es miembro principal de la junta directiva de esa empresa, y todas estas empresas son las que desembolsan la plata para asesinar al periodista Guillermo Cano el 17 de diciembre de 1986. Por eso es muy famoso un video en el que yo confronto en el Senado, o no lo confronto, simplemente yo le pregunto al expresidente Uribe, que si él está dispuesto a rendir testimonio en la fiscalía por las conexiones que él tiene con Luis Carlos Molina, porque la familia de Guillermo Cano pues tiene una denuncia en la justicia por este magnicidio que está en la impunidad. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina. Que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Expresidente, sobre la relación que usted tuvo con Luis Carlos Molina, miembro del cartel de Medellín. Por supuesto, yo no estoy diciendo que Uribe lo mandó matar, pero Uribe sí podría ser una persona que pueda explicar las razones, que pueda explicar los móviles, que pueda darle una explicación a Colombia de por qué el cartel de Medellín asesinó a Guillermo Cano. El premio más importante que entrega la UNESCO de libertad de expresión en el mundo se llama Premio UNESCO Guillermo Cano, un colombiano que sus columnas se convirtieron en la premonición de lo que después sucedió, la violencia de Colombia en los años 80, la consolidación del narcoterrorismo, la conformación de los grupos paramilitares, el genocidio de la UP, el asesinato de 4 candidatos presidenciales. Mataron a Pardo Leal, mataron a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro, a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo. Mataron todas las opciones políticas. La violencia de los años 80 todavía no nos la han explicado. Porque el proyecto político de Álvaro Uribe es el que patrocinaba todas esas atrocidades en los 80 y los 90. Julián, ¿sí? ¿Cómo es que sigue impune? ¿Él no tiene causas por todos estos hechos? Lo que pasa creo es que en la comisión de acusaciones tiene cientos de causas, ¿no? Digamos, yo sí creo que la justicia le tiene miedo a Álvaro Uribe porque es una persona extremadamente poderosa y porque nuestra justicia históricamente ha sido muy intimidada, ¿sí? Entonces aquí a los magistrados los mataba el cartel de Medellín y por supuesto que eso manda un mensaje a los nuevos jueces diciéndoles, ojo, pilas, se meten con estas estructuras de poder. Entonces yo sí creo que
La justicia ha sido lenta, pero no se trata de presionar a la justicia para que condene a Álvaro Uribe. Se trata es de tener una sociedad que pueda reconocer los hechos, que pueda saber la verdad de los hechos y que no se repitan. Pero yo te voy a dar un ejemplo, Pablo. Nosotros con el gobierno de Iván Duque retornamos a las interceptaciones ilegales, a la oposición, a la corte, a los periodistas, a las amenazas, ¿sí? Hemos regresado a las ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? Hemos regresado a que el ejército asesina a un campesino, lo presenta como guerrillero y a los meses se descubre que todo era un plan para cobrar una recompensa, que son los mismos patrones de conducta que se supone que habíamos superado en el gobierno de Uribe, y lo que estamos hoy es retornando a una violación de derechos humanos constante, que ya lleva más de 1000 líderes sociales asesinados por la no implementación del acuerdo de paz. Entonces, digamos, hay una radiografía de hechos que son muy graves y que el poder en Colombia es muy indiferente en realidad a esto, porque el gobierno lo que está haciendo es negando las cifras, diciendo que todo es de la extrema izquierda, que todo es una campaña de desprestigio, que todo es culpa de Venezuela y de Maduro, cuando todo está sustentado en hechos y en medio de una pandemia que le quita poderes a quienes vigilan. Y el gobierno se está aprovechando de todo esto mientras la gente, como yo te decía extraoficialmente a esta entrevista, la gente en Colombia se está muriendo de hambre. La integridad periodística se conforma con pasión por la precisión, instinto noticioso, actitud de duda permanente, registro exacto de los hechos, empatía con la opinión pública, desconfianza de todo tipo de fuentes, independencia de cualquier poder, profunda voluntad autocrítica, búsqueda de un estilo personal y capacidad de aprender de los errores propios. Cuenta el hacker Fiscalía que en el aeropuerto de Bogotá, Uribe mandó construir una bodega desde la que se enviaban toneladas de cocaína al cártel de Sinaloa. ¿Eso es cierto? ¿Eso está probado? Al respecto, ¿yo qué diría? Se tiene que investigar para que uno se pueda formar en realidad una opinión de eso. Hay un testigo que lo asegura, y el testigo es muy convincente en los lugares, en las fechas y en unas cosas exactas que se tienen que someter a un rigor. Pero aquí lo importante es que este sería uno de los más de 20 vínculos que Uribe tiene con el narcotráfico. El más reciente, ¿cuál es a la fecha de esta entrevista, Pablo? El presidente de Honduras. Una corte de Estados Unidos dice que el presidente de Honduras es un narcotraficante. ¿Cuál es el gran aliado del presidente de Honduras hoy en la región? El expresidente Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque, que tienen los nexos con los narcotraficantes que llevan la cocaína a Estados Unidos, que pasa por Honduras y Guatemala. Porque vuelvo y digo, con Gonzalo Guillén revelamos que el piloto de la campaña de Iván Duque y de Álvaro Uribe murió en diciembre de 2019 transportando cocaína del cartel de Sinaloa. Murió en Guatemala. Publicamos las pruebas. A nosotros no nos pueden decir, no, es que no, eso son opiniones, es que ellos tienen una cosa contra Álvaro Uribe. No. En primer lugar, Uribe es un político vigente, poderoso, sobre el que todavía existe veeduría e historias que contar y descubrir. Y en segundo lugar, es el jefe del presidente Iván Duque. Es un tipo que todos los días participa en política, que tiene que ver con lo público y que tiene unos vínculos innegables. Entonces esa historia del hangar y lo que se ha denunciado, que a mí me parece que eso hay que someterlo a más rigor, que hay que investigarlo, por supuesto. Hay que profundizar en el tema, porque el testigo dice, por ejemplo, que él entró en 2008 a la casa de Nariño con un pastor de una iglesia, que era el que lavaba la plata. O sea, yo creo que Uribe tiene más relaciones con el narcotráfico que las que tuvo, por ejemplo, Pablo Escobar. Tú escribiste el libro de Chuzadas en el 2017, te dieron el premio Simón Bolívar, pero alguien tiene que escribir
la enciclopedia de la impunidad, porque por ejemplo todo un capítulo se podría escribir sobre la desmovilización paramilitar y todo lo de justicia y paz con la que se cayó a los paramilitares prácticamente, y se quedaron tantísimos crímenes de esa época pues totalmente ocultos, ¿no? El proceso de paz de Uribe con las autodefensas es muy opaco, tiene mucha opacidad, tiene unas cifras muy cuestionadas. Uribe dice que él desmovilizó a 30.000 paramilitares. Por supuesto que eso no es cierto, y además esos tipos se desmovilizaron y al otro día volvieron a volverse paramilitares al ver que el Estado no les iba a dar nada, pero sobre todo, pues es que mientras que el gobierno le dé la aquiescencia al narcotráfico, pues el narcotráfico siempre va a tener, digamos, la forma de financiar y conformar estos grupos paramilitares en Colombia. Sin embargo, Pablo, yo sí digo que a través de la Ley de Justicia y Paz y del sometimiento de algunos de los paramilitares, se ha podido establecer, por ejemplo, cosas sobre la masacre del Aro, sobre la masacre del Salado, ¿sí? Se ha podido, digamos, establecer verdad frente a políticos que financiaron masacres y que ejecutaron masacres, como el senador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo, que el tipo, pues, o sea, de todas esas cosas de justicia y paz, se pudo desprender las investigaciones de la parapolítica. Entonces, digamos que, o sea, todo tiene un contraste, pero por supuesto que todo el marco termina siendo impunidad, aquí no hay reparación, o sea, algunos de los paramilitares pues terminaron extraditados, lo cual terminó beneficiándolos porque pues ellos ya están ajenos a Colombia, y la Ley de Justicia y Paz provoca que el paramilitarismo es una vaina estatal, que tiene políticos y tal, y que los paramilitares decían, no, es que nosotros nunca buscamos a los políticos nos buscaron a nosotros para que les ayudáramos en su proyecto político. Uno de los problemas estructurales de Colombia es que los poderosos no están dispuestos a reconocer la verdad. Yo, por ejemplo, a mí no me importa la situación jurídica de Álvaro Uribe. Cuando capturaron a Álvaro Uribe el 4 de agosto del año pasado, mucha gente me llamaba a mí a mi celular a felicitarme. Yo la verdad no sabía qué hacer, yo me puse nervioso. Yo me puse muy nervioso cuando capturaron a Álvaro Uribe. O sea, a mí no me interesa si Uribe lo capturan o no, ¿sí? A mí lo que me interesa es que la sociedad se entere del contexto de las acciones de Álvaro Uribe para que puedan tomar una mejor decisión, ¿sí? Y poderles ofrecerle los datos, porque es que Uribe mueve un dedo y se mueve la economía de este país, ¿sí? Uribe pone un trino y es capaz de aprobar una ley en el Congreso. O sea, Uribe es un tipo extremadamente poderoso. Entonces él sigue siendo un foco de la agenda investigativa de los periodistas. Y por eso hacemos esta labor, así sea impopular y genere amenazas y desprestigio. De hecho, yo he visto artículos en los que controvierten o te controvierten a ti, controvierten el tipo de periodismo que tú haces, en La Silla Vacía, por no ir más lejos, por ejemplo. ¿Tú qué opinas de esos medios de comunicación que hacen ese tipo de bloqueo al periodismo de investigación en Colombia? No, pues primero que todo, digamos, mira, nosotros no reconocemos a La Silla Vacía como autoridad de ninguna clase sobre la que debamos darle alguna explicación. Sin embargo, pues digamos, lo que a mí me han enseñado, como yo he entendido la profesión periodística, es como un ejercicio de vigilancia a los poderosos, buscar incomodar al poder y digamos, darle algunos elementos a la sociedad para que tome mejores decisiones. Y eso es lo que a uno le enseñan en la universidad, lo que le repiten a uno todos los días, o al menos así yo he sentido. Pero uno cuando va avanzando en su carrera se va dando cuenta que en el camino la misma gente que te ha enseñado a ser contrapoder
años después te empieza a señalar, no, eso ya no es periodismo, eso es activismo, tienen intereses políticos, cuando en realidad esos señalamientos y esa estigmatización sobre la información, primero, no oculta la realidad ni la veracidad de lo que uno dice. Y segundo, es como un mandado para hacerle a unos políticos, ¿sí? Y lo que yo me he venido enterando es que, mira, yo te cuento una cosa, Pablo. Un día yo estaba con un amigo y se nos ocurrió hacer una columna de opinión en video sobre Sergio Fajardo eh, para hacer un piloto para un programa, ¿sí? Y de hecho, a mí siempre me pareció un desastre como había quedado, porque además yo me paraba frente a cámara a botar una cantidad de datos de Sergio Fajardo y esa vaina era muy cortada y yo no me veía haciendo eso, pero un man cogió el video y lo editó con los gráficos y tal, y eso quedó, o sea, eso como que impactaba y nadie había hecho nada sobre Fajardo, ¿sí? Entonces a mí haber hecho esa vaina de Fajardo me ha traído muchas estigmatizaciones, porque por ejemplo, entonces salen a decir, no, es que Petro le paga a Julián para que haga eso, y pues, marica, Petro nada tiene que ver con esto, ¿sí? Julián, contémosle a la gente quién es Fajardo, porque los que nos oigan de fuera de Colombia no saben quién es Fajardo. Sergio Fajardo es uno de los candidatos del centro en Colombia que en las pasadas elecciones, en la segunda vuelta, prácticamente fue el que le quitó el triunfo a la primera fuerza de la izquierda que iba a tener el poder en Colombia, la de Gustavo Petro. Ha jugado un papel determinante en esas elecciones, porque básicamente lo que hicieron fue dividir el voto de la izquierda, muchísima gente se decantó, pero al final las políticas de Sergio Fajardo y todo lo que ha hecho Fajardo, pues ha favorecido a que continúe el uribismo, y lo mismo puede pasar en el 2022, si se sigue con la tontería de estar divididos y no llegar con un frente común, con un pacto común. Nuevamente Sergio Fajardo crea esa división actualmente, y de hecho un buen sector del centro colombiano no admite a Gustavo Petro y a la Colombia Humana en Exacto. un pacto y en una consulta general. Eso nos puede volver a pasar, podemos repetir la historia 2 veces, ¿no? Este es un buen contexto sobre quién es Sergio Fajardo, pero mi video es sobre otro tema de Sergio Fajardo y es como la relación que él tiene con la mafia, ¿sí? Ah, cuéntanos, sí. Simplemente el video lo que relata es que Sergio Fajardo, cuando fue alcalde de Medellín, pues de lo que él se habló es que él hizo un pacto con las bandas del narcotráfico como de no agresión, y eso, digamos, redujo la tasa de homicidios en Medellín en el año 2003, 2007. Entonces, digamos, lo que siempre se ha sabido es que el gran éxito en seguridad de Sergio Fajardo en la alcaldía de Medellín fue un acuerdo con los paras para que ellos pudieran hacer lo que se les diera la gana. Entonces eso es lo que demuestran los estudios de seguridad, no lo digo yo. Entonces en el video se relata eso. Y posteriormente se muestra que Sergio Fajardo siempre ha tenido relación con el asesor de Uribe, José Obdulio Gaviria, históricamente, y que a través de esa relación ha llevado a los hermanos a distintos cargos del poder en Antioquia. Y eso lo ha llevado también a tener relación con un tipo que está condenado por vínculos con la oficina de Envigado, que es como el hoy cartel de Medellín en Colombia. Julián, ¿tú Sí. no crees que esa crisis de los medios de comunicación empezó, o por lo menos se empeoró muchísimo cuando se privatizó la televisión en Colombia? Cuando se entregó el espectro electromagnético a Ardila Lule y a Julio Mario Santo Domingo. Sin duda alguna, porque mira, Paula, en los años 90, Colombia tenía más o menos unos 20 noticieros en los dos canales públicos. Esos 20 noticieros eran de casas periodísticas que tenían arrendado el espectro electromagnético y pagaban una plata, y generalmente cada noticiero tenía como una dirección política, ¿sí? Pertenecía a una ideología política, entonces estaba... o también había noticieros de periodistas como NTC Televisión de Daniel Coronel y QAP de Gabriel García Márquez, ¿sí?
Entonces, digamos, como que había, digamos, también periodistas, pero estaba el noticiero 24 horas, que era conservador, estaba el noticiero en vivo 9:30, estaba el, noticiero de las 7. Había una cantidad de noticieros que le permitían a la gente, bueno, aquí estaba el noticiero de la guerrilla, que era AMPM, que es producto del proceso de paz entre el gobierno y el M-19, y una de las cosas, y hacía un periodismo del putas, una vaina muy bien hecha. Colombia tenía muchas vainas, pero era muy perverso que los medios de comunicación necesitaran esa recomendación política para constituirse como autoridad en la información. Entonces, digamos, era una vaina muy perversa, pero la torta publicitaria se repartía entre esos 20 noticieros. Entonces, había mucha cantidad de información. El periodismo era más serio, mucho mejor pago, yo creo. Y eso, todos los medios tenían buena información, eso por más que tuvieran intereses políticos, pues digamos, había mucha pluralidad. En 1998, después del proceso 8000, o mejor, en 1997, Samper privatiza la televisión, y también se habla como de una venganza al periodismo, sobre todo lo que pasó con las filtraciones del proceso 8000. Y Samper liquida y descabeza, y le entrega la televisión a 2 grupos económicos. Entonces estos 20 noticieros se transforman en 2 canales de televisión. Los periodistas pensaban que iban a tener más trabajo y no. Ahí empezó a funcionar como otra forma con el periodismo, y la información ahora pertenece a los grupos económicos. Pero yo creo que ahorita la televisión ya pues está como acabando también, ¿no? Pues ahora tú eliges. Por ejemplo, las personas que quieran ver mi programa pueden ir a mi canal de YouTube, se conectan y ven, por ejemplo, el especial de falsos positivos. Esa democracia llegada a los medios de comunicación ha hecho, por ejemplo, que muchísima gente se entere de cosas que antes no se enteraba, porque ahora todos somos reporteros. ¿Qué conflicto tienes tú con toda esta creación no académica de contenidos audiovisuales e incluso de análisis político? No, pues digamos, a mí me gustaría que, por ejemplo, la Nueva Prensa, que mi canal, que nosotros pudiéramos incorporar gente a la que podemos formar como periodistas, pero gente que también nos puede retribuir todas las cosas que nosotros no sabemos. Y me refiero a Gonzalo Guillén y a mí. Pues el periodismo es un ejercicio de constante aprendizaje todos los días. Una investigación periodística requiere tiempo. Hacer un gran trabajo, sería muy chévere poder incorporar gente que nos pueda ayudar. Julián, y tú que estás en esa situación de riesgo con todas esas denuncias que haces, ¿no te da miedo esa situación? ¿No temes por tu vida? Yo sé que a mí me están siguiendo y que buscarán desprestigiarme, pero pues en la medida en que hacen ese trabajo sucio en mi contra se darán cuenta que uno es honesto, que paga los impuestos al día, que tiene los problemas comunes y corrientes, pero que de todas maneras es una persona que no está inmersa en ningún delito, pero que además de las amenazas de muerte o del posible asesinato que puedan producir contra uno, pues también es muy triste ver que el propio Estado y el propio gobierno se encarga de mancillar el buen nombre de los periodistas independientes para que no los contraten, y presionar a distintas esferas del poder para que uno no tenga financiación o cosas así. Julián Martínez, en Colombia tal vez nunca hemos tenido una democracia de verdad, pero si algún día la gente masivamente empodera y elige gobernantes que realmente velen por sus intereses y llegamos a tener un país justo, va a ser gracias a periodistas como tú, como Gonzalo Guillén, como Guillermo Cano, o a líderes sociales como Isabel Cristina Zuleta, o Francia Márquez, o Leona Rentería, o abogados como Miguel Ángel del Río, como Alirio Uribe, como Eduardo Umaña Mendoza, y solamente por mencionar algunos nombres. Así que yo, en nombre de todos los que nos has ayudado a abrirnos los ojos frente a ese monstruo que se está devorando a Colombia, pues quiero darte las gracias y desearte la mejor de las suertes. Pablo, muchas gracias por invitarme, y pues qué gusto hablar contigo, y pues que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias y hasta siempre. Qué chévere, muchas gracias, que te vaya muy bien, Pablo. Chao, Cuídate chao. mucho, hasta luego.